¿Qué es receptor? Son las proteínas implicadas en el reconocimiento de los factores, ligandos en un sentido amplio, extracelulares. Se han tratado de clasificar según distintos criterios que van desde el funcional al estructural. ¿Qué tipos existen de receptores? Receptores ligados a canales iónicos. La unión del ligando resulta en un cambio en el potencial eléctrico de la membrana. Los neurotransmisores como la acetilcolina funcionan de esta manera. 2. Receptores ligados a proteínas G. La unión del ligando activa una proteína G que desencadena la producción de segundos mensajeros o modula la activación de un canal iónico. Ejemplos de ligandos de este tipo de receptores son la epinefrina, serotonina y glucagón. 3. Receptores ligados a enzimas. Este tipo de receptores pueden tener actividad enzimática en su dominio citosólico, o bien estar estrechamente relacionados con otras proteínas que desarrollen esa actividad enzimática. Los factores de crecimiento humanos, interferones y citoquinas son los candidatos a unirse a este tipo de receptores. 4. Receptores intracelulares son los receptores típicos de las hormonas esteroideas, por las características antes mencionadas de este tipo de ligandos. ¿Cuál es su estructura? Proteína G. Los sistemas de señalización mediados por proteínas G consisten de un receptor, una proteína G heterotrimérica, transductor y un efector. Estas proteínas se encuentran acopladas a receptores serpentina, denominados así porque tienen 7 dominios de aminoácidos hidrofóbicos que atraviesan la membrana citoplasmática. El extremo carboxilo terminal, la segunda y la tercera asa citoplasmática del receptor interaccionan con la subunidad G-alfa una vez que es activada por su antagonista. Canales iónicos asociados a receptores. Los receptores de varios neurotransmisores forman canales con selectividad iónica en la membrana plasmática. Se distinguen dos tipos: canales iónicos en los que el receptor forma parte de una misma proteína y canales iónicos en los que el receptor y el canal forman parte de proteínas diferentes. Este tipo de receptor cuenta con un canal cuya apertura o cierre se asocia con la interacción de un ligando con un receptor situado en la membrana celular. Producen despolarizaciones, excitador o hiperpolarizaciones, inhibitorio. Son proteínas grandes, compuestas por 4 o 5 subunidades que se ensamblan organizadamente dentro de una membrana. Sin embargo, son muy heterogéneas, aunque pueden presentar cierta homología. Están presentes en forma única. Sus dos extremos, N y C, son extracelulares. Entre ambas se dispone una cadena de aminoácidos que da lugar a 4 segmentos transmembrana, M1 a M4, de los cuales el segmento M2 forma parte de la pared del canal. Algunas proteínas, subunidades, pueden ser fosforiladas, y así se modificará la funcionalidad del canal. Proteína receptora como efector enzima. Receptores con actividad tirosina sinasa, RTK. La mayoría de las RTK son monómeros, y su estructura de dominio incluye una unión al ligando extracelular dominio, un dominio transmembrana y una intracelular dominio que posee la actividad de la tirosina sinasa. Las clases más comunes de RTK son: 1. EGF receptor. Son secuencias ricas en cisteína. 2. Receptor de insulina. Son secuencias ricas en cisteína. Se caracteriza por disulfuro vinculados heterotrámeres. 3. Receptores PDGF. Contiene 5 dominios inmunoglobulina. Contiene el inserto sinasa. 4.
Receptores FGF. Contiene 3 dominios similares a las inmunoglobulinas, así como también al inserto sinasa. Tiene un dominio acídico. 5. Receptor BEGF. Contiene 7 dominios similares a las inmunoglobulinas, así como también el inserto sinasa. 6. Receptores HGF y SC. Receptores heterodiméricos de clase 2, excepto que una de las 2 subunidades proteicas es completamente extracelular. El receptor de HGF es un protooncógeno. 7. Receptor NGF. No contiene o contiene muy pocos dominios ricos en cisteína. El NGFR tiene un dominio rico en leucinas. Proteína receptora como efector. Efector enzima. Receptores tirosina sinasa. Constan de un receptor transmembrana con un dominio de tirosina sinasa que sobresale en el citoplasma. El dominio extracelular sirve como la parte de unión al ligando de la molécula. Puede ser una unidad separada que se une al resto del receptor por un enlace disulfuro. El mismo mecanismo puede utilizarse para unirse a 2 receptores, juntos para formar un homoheterodímero. El elemento de transmembrana es de una sola hélice. El dominio intracelular o citoplasmático es responsable de la actividad de la sinasa, así como de varias funciones reguladoras. Estas proteínas receptoras tienen un papel muy importante dentro de la célula, ya que funcionan como especies de ojos y oídos para las células, debido a que reciben mensajes de sustancias que circulan por el torrente sanguíneo y les indican qué hacer. En otras palabras, los receptores actúan como un interruptor que activa o desactiva una función particular en la célula. Si la sustancia adecuada se acopla al receptor, como una llave que encaja en una cerradura, el interruptor se activa e inicia una función específica de la célula. Dicho en otras palabras, su papel principal dentro de la célula es reconocer elementos extracelulares como ligandos que no pueden atravesar las membranas u otros receptores presentes en membranas de células vecinas o de patógenos. Algunos ejemplos son las hormonas, los neurotransmisores y los antígenos. Yo les voy a hablar sobre los efectos en los receptores. Estos se conocen como efectos principalmente en relación con las hormonas de crecimiento, la paratormona y testosterona. Se ha comprobado una serie de trastornos relacionados con estas hormonas semejantes a la carencia de las mismas, pero con niveles sanguíneos dentro de los niveles normales. Algunos efectos que pueden producir negativos los receptores pueden ser en los mecanismos de acción de la insulina. Estos se presentan entre las alteraciones más comunes, que puede ser la disminución en el número de receptores y de su actividad sinasa. Otro ejemplo puede ser la desensibilización de los receptores, en el cual existe una pérdida progresiva de la transducción de la señal mediada por el receptor. Les hablaré sobre las enfermedades en los receptores. Una enfermedad es la Bloomstrand condrodisplasia, en la cual el receptor afectado es la hormona paratiroidea, hormona receptor 1, PTHR1. Se manifiesta con la maduración esquelética muy avanzada en el nacimiento, la pérdida de la función de la mutación, herencia autosómica recesiva. Otra enfermedad es el centro del hipogonadismo. El receptor afectado es la liberadora de gonadotropina, receptor de la hormona GnRH. Se manifiesta con alteración de la maduración puberal y la función reproductiva, la pérdida de la función de la mutación, herencia autosómica recesiva. Otra enfermedad es el hipotiroidismo central, la cual se afecta a la liberadora de tirotropina, receptor de la hormona TRHR. Se caracteriza por una secreción insuficiente de TSH, que resulta en baja los niveles de las hormonas tiroideas. Otra enfermedad es el daltonismo. Se afecta las conopsinas, la pérdida de la función de la mutación, herencia autosómica recesiva ligada al cromosoma X. Otra enfermedad es el hipotiroidismo congénito. Receptor de la hormona estimulante de la tiroides, TSHR.
aumento de los niveles de plasma TSH y los niveles bajos de la hormona tiroidea. Por último, la ceguera nocturna congénita afecta al receptor rodopsina, en la cual se manifiesta la ceguera nocturna congénita estacionaria CSNB. La pérdida de la función de la mutación es herencia autosómica dominante. Muchas otras formas de CSNB son conocidos y se caracterizan por la visión nocturna dañada, disminución de la agudeza visual, miopía y el estrabismo.